Buen día, saludos, bienvenidos al episodio 625. Ya estamos en nuestra octava temporada de coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta mañana tenemos a un invitado, un amigo, el doctor Bernabé Soto Beltrán, que en esta es su segunda ocasión que está junto a nosotros en esta iniciativa. Y vamos a estar hablando de un libro que acaba de publicar y que entiendo desde el punto de vista historiográfico es de mucha importancia porque es un tema que mucha gente lo menciona y se menciona en mucha bibliografía, pero no hay per se un trabajo escrito sobre él. Y estoy hablando sobre la Confederación Antillana y para completar el título, Eclosión y Extinción de un Ideal. ¿Cómo estás, Bernabé? Saludos, doctor Crespo. Muy bien, estamos aquí desde en vivo y a todo color desde el recinto de Aguadilla. Ya comenzamos a trabajar. Me siento muy bien. Gracias por la invitación y un saludo a todos los seguidores del canal Sí, que te sí. siguen y de verdad de todo corazón te felicito por este trabajo que haces con el Instituto de Cultura de Puerto Rico y con el programa Coloqueo, que lo sigo. Soy Gracias. un consumidor, te sigo mucho y me gusta compartir lo que haces. Y de hecho, en mis cursos de historia, pongo muchos de tus recursos en los cursos en línea que yo estoy ofreciendo acá en el recinto de Aguadilla. Así que felicidades por este trabajo que haces. Gracias, gracias. Pero nada, hoy vamos a hablar contigo. Quiero leer una corta biografía del doctor Bernabé Soto Beltrán, quien es historiador puertorriqueño con formación doctoral en Historia de América, académico con fuerte presencia en debates contemporáneos sobre tecnología, ética, identidad y educación, y con experiencia amplia en docencia universitaria y proyectos de innovación educativa. Actualmente trabaja en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, que él lo mencionó. Allí da clases o dio clases o ha dado clases en algún momento sobre historia, humanidades, tecnología educativa y fue director de educación a distancia e internacionalización en el mismo recinto. Yo sé que tú estás trabajando con lo de inteligencia artificial. Sé que tienes la agenda cargada, pero no sé si en algún momento en el futuro podamos hablar un poquito sobre educación e inteligencia artificial, que es un tema que está de boga, ¿verdad? Todo el mundo está hablando de eso y hay muchos debates específicamente cuando hablamos sobre el uso de la inteligencia artificial, la ética y la moral. Exacto, pues nada, cuenta conmigo, lo ponemos en calendario y con mucho gusto lo hago y hablamos del tema que es tan pertinente y tan necesario, que de hecho, para adelantar algo, ¿verdad? A la dinámica de la discusión de hoy, es importante resaltar que a mí la tecnología me ayudó mucho en adelantar este proyecto que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Gracias, gracias. Pues nada, Bernabé, ya me llamas Pablo, por favor. Vamos a dar inicio, te voy a dar unos minutos para que puedas hablarnos un poquito sobre este libro y entonces pasamos a las preguntas. ¿Está bien? Pues vale, sí, miren, este libro surge por unas inquietudes personales y como tú muy bien reseñaste, que pues, uno cuando uno está hablando, ¿verdad? O sea, se escucha en los círculos académicos de historiadores en Puerto Rico sobre todo, cuando hablamos de la Confederación Antillana, solamente nos hemos percatado que se habla, ¿verdad? De este término, pues, de una manera muy, yo lo considero muy limitada o fragmentada, que es uno de lo, ¿verdad? De lo que motivó a que yo hiciera este trabajo. Eh, yo tuve la oportunidad cuando fui estudiante doctoral de tomar un curso, un seminario allá en Intermetro con el doctor, que le enviamos un saludo al doctor José Carlos Arroyo. Espero que esté bien y yo sé que sí. Nosotros Sí. tomamos un curso con él, un seminario, quiero decirle, Confederación Antillana, y ahí yo me percaté de la oportunidad que existía en ese momento
desde una perspectiva historiográfica para armar la historia, como bien dice Gervasio, sobre el concepto de la Confederación Antillana, porque todo está muy fragmentado y también yo me percaté que desde la óptica historiográfica puertorriqueña, nosotros desde nuestro insularismo y desde nuestros núcleos históricos, nosotros siempre hemos pensado que todo se gestó acá y no necesariamente fue aunque fuimos, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y lo vamos a hablar más hacia adelante, los boricuas de la época, en este caso Betances y Hosto, más Hosto que Betances, fuimos los que mejor articulamos el proyecto, ¿por qué no? Pero el proyecto no surgió en Puerto Rico y eso se documenta en el libro, ¿verdad? Entonces, esto me motivó a mí, no tan solo el seminario que tomé hace muchos años atrás, y que desde ahí pude recopilar muchas fuentes primarias y fuentes secundarias, pues guardé en el vagón de los recuerdos este proyecto y que lo fui trabajando poco a poco hasta que pues vio la luz ahora en julio 31 del 2026. Pero Bernabé, ajá, sí, no, para empezar el diálogo, tenemos el tiempo limitado. sí, Y me gustaría que le explicaras al público cuál fue esta idea, qué era o qué se pretendía que fuera la Confederación Antillana. pues la idea de la Confederación Antillana o el libro, discúlpame. No, no, la idea, la idea. La idea de la Confederación Antillana fue un ideario, por decirlo así, un imaginario que surgió por allá a mediados del siglo XIX para, en primer lugar, hacer un contrapeso en el Caribe sobre el nuevo imperialismo que se estaba surgiendo en Estados Unidos y las nuevas repúblicas que estaban surgiendo en América del Sur. No olvidemos que para ese momento histórico las injerencias europeas, Inglaterra, España, Francia, los Países Bajos, Dinamarca, ellos estaban teniendo unas injerencias económicas, ¿verdad?, en el área del Caribe. Entonces, había unas situaciones que eran muy importantes, sobre todo en la República Dominicana y en Haití. Las injerencias de Estados Unidos y de Inglaterra gestaron, sobre todo en Gregorio Luperón, o levantaron, quiero decir, la inquietud de crear un escenario donde esas injerencias estuviesen como un bloqueo, como si fuese un pivote, por decirlo de esa manera. Por ende, queríamos entonces, no quiero decir, estos próceres o estos patriotas comenzaron a crear un movimiento para de contrapeso, ¿verdad? Como dije ahorita, para que las injerencias europeas y sobre todo de Estados Unidos tuviesen un bloqueo, por decirlo de esa manera. Recordemos también que en ese momento histórico el Caribe estaba atravesando por varias convulsiones. España se había insertado otra vez en la República Dominicana, los Estados Unidos querían comprar una parte de Haití, también estaban presionando a Haití en ese momento histórico para que no ayudara a los dominicanos y sobre todo querían comprar los norteamericanos la bahía de Samaná. Por lo tanto, estos patriotas se fueron juntando poco a poco para bloquear de una manera o ejercer un peso de balanza para que entonces el Caribe se uniera en una confederación y todos pudieran desde una perspectiva geopolítica crear ese contrapeso, por decirlo de esa manera. En el libro se detalla más, ¿verdad? Aquí por el factor tiempo, que yo podría estar toda la mañana hablándoles sobre este proceso, pero invito a todos a que entiendan la importancia, ¿verdad?, de la lectura y de lo que se quiere establecer como Confederación Antillana como definición, por decirlo de esa manera, Pablo. Ok, muy bien, muy bien. Eh, ya mencionaste lo de los vacíos históricos y lo que te motivó, ¿verdad? A estudiar. Oye, y me surge una pregunta antes de continuar.
Yo estoy consciente de que hubo una interacción entre el gobierno de Haití y Betance, Sí, eh, pero también estoy consciente de que siempre ha habido como una disputa entre República Dominicana y Haití. sí. Esto tú lo abordas y lo presentas, haces el análisis sobre lo que estuvo pasando. Se toca, pero no es el epicentro del estudio. Te explico por qué. Porque lo que busco en el libro es que se documente cómo surgió este ideal y cómo se fue extinguiendo. No caigo en el libro en las confrontaciones, sino en quienes fueron los arquitectos del ideario y cómo, Ok, pues poco a poco, ¿verdad? Se fue eclosionando y se fue extinguiendo a lo largo del tiempo con la muerte, ¿verdad? De algunos de los próceres y también con las circunstancias que vinieron después de 1898 y con el Tratado de París. Pero sí tenemos que entender, Pablo, que aquí yo hago un hincapié importante, es que Haití y República Dominicana fueron los escenarios y las condiciones históricas del momento, como a estos dos países, sobre todo con la figura de Gregorio Luperón, que sí, ¿verdad? Para mí, y como Betance lo llamó el prócer del antillanismo, y Boston también lo llamó así de esa manera, Gregorio Luperón fue la persona que tuvo la idea de unir una parte de Haití con República Dominicana para evitar las injerencias norteamericanas y europeas en este territorio, que luego más hacia adelante, Betances con su radicalismo y su mentalidad abolicionista y Hostos con su constitucionalismo pedagógico y educativo, fueron articulando mucho mejor, ¿verdad? El proyecto, que luego llega a Martí y a Fermín en Haití. ok, muy bien, entendí. Eh, Quisiera hablar un poquito sobre las fuentes primarias Ajá. que utilizaste en esta investigación. Exacto, mira, las fuentes primarias, como yo identifico, como dije al inicio, nosotros en ese seminario fuimos, el doctor, recuerdo, el doctor Arroyo, nos Sí, fue ofreciendo en el seminario fuentes primarias muy buenas. Yo también he ido buscando a lo largo de ese tiempo, que este trabajo, yo lo llevo trabajando muchos años de verdad. Y entonces, mientras en ese trayecto del doctorado, pues uno como historiador también va identificando ciertas fuentes, se va topando con ellas, sí, pues las fui guardando, como uno dice, en mis archivos en el Google Drive, que se llama Confederación y te lo puedo compartir si tú lo quieres, es abierto, no tengo problema con hacerlo. Pues mire, yo tuve la oportunidad de toparme con fuentes primarias de Haití, que aquí la tecnología me ayudó mucho, Pablo, en el sentido de yo no sé creole, yo no sé francés, no tengo tiempo ahora mismo para aprenderlo, pero la inteligencia artificial y sobre todo las tecnologías me ayudan ahora, ¿verdad? A hacer un buen translate o traducir, quiero decir, estos documentos para su análisis, sí. que son tan importantes. Fuentes primarias de Inglaterra, sobre todo, porque no olvidemos que Inglaterra o Reino Unido fue fundamental en este tiempo histórico por las injerencias que tenía, no tan solo Reino Unido, Estados Unidos, que fue un protagónico o fue un protagonista también, Puerto Rico, que ha sido fundamental porque nosotros los puertorriqueños hemos analizado o hemos aportado al ideario de la Confederación Antillana de diferentes frentes, desde Betancias hasta Hosto, y todos los historiadores que han pasado a lo largo y ancho de la historia de Puerto Rico han documentado esto, pero fragmentadamente, ¿verdad? Cuba también, y el exilio cubano, que aprendí del exilio cubano con mi primer trabajo, la figura, estudiar a don Tomás Estrada Palma, que tú me ayudaste en ese proyecto, me ayudó a identificar todas estas fuentes primarias y secundarias para el trabajo. Así que he trabajado con periódicos, he trabajado con fuentes de los protagonistas, Hostos con todas las contribuciones, Martí también, el exilio cubano y puertorriqueño o dominicano y haitiano en Nueva York,
porque hay que resaltar y hay que decir, ¿verdad? Y hay que ser justo. El exilio caribeño en todo el escenario, desde Madrid, París, Nueva York, Caracas, ¿verdad? Costa Rica, eh, ha sido fundamental para yo analizar todas estas fuentes que todos estos patriotas de una manera u otra aportaron y dejaron ahí. Gracias a la digitalización, que hay que decirlo de esta manera y hay que ser responsable. Hoy muchos archivos agraciadamente están digitalizados, no tan solo en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Puerto Rico, limitadamente en Cuba. República Dominicana nos está dando lecciones de cómo digitalizar, ¿verdad? Todos nuestros archivos. Sí. Pues gracias a esa digitalización, pues yo he podido analizar y tener a mi mano muchas fuentes para hacer el análisis historiográfico de esta aportación que estamos haciendo desde Puerto Rico. Súper interesante. Ese tipo de preguntas ayuda a los investigadores en ¿Sí? el asunto de cómo es la metodología de investigación, ¿verdad? Exacto. A mí me gustaría añadir, Pablo, que nosotros los historiadores, yo sé que hay unas disputas, ¿verdad? Y es bueno abrir ese debate aquí, que luego lo podemos ir desarrollando en otras charlas, sí. Pero hay una resistencia a la digitalización, pero nosotros tenemos que reconocer que en estos tiempos vivimos en una sociedad digital y que no necesariamente, yo sé que es magnífico estar en los archivos, meterse, adentrarse, buscar esos folders, esas fuentes, es maravilloso, pero hay un factor tiempo también. Muchos de nosotros vivimos con unas cargas académicas, con muchos compromisos ya estipulados ¿verdad? En nuestro calendario, y creo que utilizar estas fuentes digitales nos ayudan a nosotros a adelantar el análisis historiográfico y las aportaciones a la historiografía que se necesitan con X o Y tema histórico. Así que yo invito a todos los historiadores a utilizar estas fuentes, que no se limiten, de verdad. Sí, hay una realidad, ¿verdad? Son muy pocos los investigadores que se les paga por investigar y conste, eso tiene también su pero. Sí. No necesariamente están investigando lo que quieren investigar, porque si vas a una propuesta para hacer una investigación de X cosas, y eso no es mi campo, pero quiero trabajar en investigación, pues tengo que cogerla. Y estás haciendo un trabajo que quizás no es el que más te agrade. Y esa es una realidad. La inmensa mayoría de los investigadores, específicamente en el campo de la historia, pues utilizan su tiempo libre, y digo libre entre comillas, para poder no solamente ir a archivos, visitar archivos digitales, hacer lectura, que la lectura siempre es fundamental. Sí. Hay que entender lo que otros historiadores en distintas épocas han escrito sobre el tema y cómo lo han visualizado para uno poder tener una conceptualización más profunda y un análisis más concreto. Y así muchas trabas, ¿verdad? Y es un trabajo intenso y a veces vemos investigadores que tardan mucho tiempo en sus trabajos y al final logran publicar o logran presentar, pero toman tiempo. Hay otros que tienen un poco más de suerte, que trabajan en asuntos relacionados. Yo me puedo considerar en este grupo, ¿verdad? Que tengo la bendición de tener una diversidad en mi trabajo, en mi empleo, y eso me ayuda a diversificarme y a poder agilizar algunos de mis proyectos de investigación. Pero no es el caso regular que se ve. Exacto, Pablo. Mira, yo te voy a ser honesto. Yo estaba observando desde una de las maravillas de la digitalización es que se genera un registro, ¿verdad? Una huella digital. Y el folder que yo tengo de la Confederación Antillana que comenzó en el seminario es del 2016. ¿Okay? Del 2016, para que ustedes vean. Y desde ahí es mi interés con el tema
porque yo seguí añadiendo material, ¿verdad? Fuentes digitales que he descubierto o he identificado y las he puesto ahí. Y hoy estamos en el 2026, año 2026, julio 31 es que yo vengo a publicar, para que ustedes vean el tiempo que toma el sacar una obra como esta. ¿Verdad? Es tiempo, dedicación, mucha lectura. Un historiador tiene un trabajo, una responsabilidad. Tú tienes que leer todos los documentos para que te nutras y tú puedas defender el trabajo para aquellos que quieran, ¿verdad? Sumarse a la gesta, ¿verdad? O a la cruzada de un historiador puertorriqueño o latinoamericano, por decirlo de esa manera. Uh-huh. Mira, quiero también mencionarles, el libro actualmente está en Amazon. Yo no me había, yo lo había pedido, como te había mencionado, fuera de programa, lo había pedido y no es hasta hoy que me percato que que es en carpeta dura. Sí. El precio es como si fuese carpeta blanda y te agradezco eso, ¿verdad? Y me imagino mucha gente lo agradecerá, pero al igual también lo discutimos, tu intención es promover el Y conocimiento, aportar. ¿verdad? Sí, Y hacer una aportación. Nada, para seguir creando esa intriga en nuestra audiencia, vamos a presentar, a ver si ahí sale, vamos a presentar la tabla de contenido. Todavía no cargado. Vamos a buscarla un momentito, la tengo aquí. a lo que tú buscas eso, yo quiero añadir algo, Pablo. Sí, sí, Yo he hecho promoción del libro, llevo un tiempo, ¿verdad? Hoy día con las redes sociales y casi un historiador es, yo no sé, para aquellos que veían a Cuca Gómez, nosotros producimos ya todo, sí. por decirlo de esa manera. Yo creé la portada a todo el proyecto, lo hice yo, porque tengo un gran mentor que es Pablo, que me enseñó a hacer todo este proceso, además de que yo soy multitasking y soy autodidacta, me gusta aprender de todo. Yo creé la portada. Sí. Mientras yo comencé a hacer la portada creó controversia, porque si tú la observas muy bien, muchas personas me decían que ellos no veían la bandera de Puerto Rico y la de Cuba. Y si tú analizas bien, la representación de Cuba y Puerto Rico está en el libro. Lo que sucede es que está la bandera de Cuba, de la primera revolución de Yara, la bandera de Céspedes, y la bandera que existía en el momento en Puerto Rico, en aquel momento que era colonia española, era la de Lares, la revolución de Lares, el grito de Lares. Entonces, poca gente se ha dado cuenta de eso y lo hice con esa intención para que la gente también, o el lector, investigue y profundice de por qué no está la bandera de Puerto Rico y Cuba, las banderas que tenemos actualmente. Está bien, quería hacer hincapié en ese detalle, porque ha creado De hecho, controversia. yo nunca lo pensé así porque como el libro sé que es del siglo XIX, pues siempre tuve mi mente en el siglo XIX, pero tú tienes razón, sí, una persona que no esté, ¿cómo es? Habituada a leer sobre el Exacto. siglo XIX, posiblemente le va a causar esta Me va duda. a chocar, Eh, sí. sí, sí, le va a chocar, pero es correcto. A mí quizás lo que más me llamó la atención en este sentido contradictorio fue lo que te mencioné al principio, de tener Haití y República Dominicana, aunque geográficamente están uno al lado del otro, pero también en los mapas los pusiste, de hecho lo pusiste según el orden geográfico. Ajá, exacto. Pero nada, vamos a pasar a la tabla de contenido para que el público sepa lo que se va a encontrar en esta obra. Exacto, sí. Ahí, nada, si quieres te dejo a ti para que nos vayas explicando poquito a poquito. Empezamos con el prefacio, quién lo escribió, nos Sí, habla el un poquito de... prefacio, Ajá, miren, el prefacio lo escribió para hacerle honor, porque yo soy malo con los nombres, aunque es un gran amigo, el doctor Nelson Vera Hernández tuvo la delicadeza, ¿verdad? Y la hermandad de escribirme el prefacio, es un gran compañero que aprecio mucho.
y fue uno de los lectores del libro. También hubo otros compañeros que leyeron el libro. El libro, ¿verdad? Para hacer el cuento largo corto, yo el libro lo fui reformulando poco a poco, lo fui editando, porque el libro tenía un discurso muy académico y yo no quería que este tema que es tan importante para nuestra región en el Caribe, pues yo quiero salir de Puerto Rico, yo quiero que esto se vea como un proyecto supranacional, no un proyecto de Puerto Rico, como erróneamente a veces hemos creído. Yo caí en eso y no fue así, fue un proyecto del Caribe, de unidad caribeña. El doctor Vera, en el prefacio que me regaló, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, y que cuando me siento con él a discutir qué le pareció el libro, una de las cosas que me resaltó fue el discurso. El discurso fue rebuscado. Yo quiero que las personas que no sean historiadores entiendan qué fue este ideario, qué fue la Confederación Antillana. Y por eso hay una introducción, nos vamos desde ¿verdad? Yo soy pedagogo, no puede, yo no me puedo, yo camino en dos aguas. Yo soy primero pedagogo y luego soy historiador. Entonces la pedagogía me ha enseñado a mí que uno va de lo simple a lo complejo. Sí. Entonces, pues vamos a ir a una introducción donde se habla qué fue la Confederación Antillana, hablamos en cuál es la situación, ¿verdad? O la cuestión historiográfica del momento, cómo fue esa unidad como proyecto político y desarrollo un marco conceptual entre nación, confederación, integración regional, porque hay que verla desde esa perspectiva y de cómo los protagonistas fueron evolucionando con el tiempo hasta llegar a la conclusión de que en el Caribe debíamos de construir una confederación, ¿verdad? Tú lo vas a ver en el discurso de cómo va evolucionando el de Martí, el del mismo Hostos, de Tance, el de Luperón, y las aportaciones tan importantes, porque a veces en la Confederación Antillana se tiende, o cuando los historiadores hablan de la Confederación Antillana, no se mira el Haití. Y aquí pues yo rescato esa manera. Luego, ya del capítulo 1 hacia adelante, como ustedes pueden ver, hablamos sobre el Caribe en el siglo XIX entre imperios, revoluciones y nacionalismo. Eso fue porque eso era lo que estaba surgiendo en ese momento histórico. Aquí podemos observar cómo se comienza a ver el Caribe como una frontera imperial, que lo trato de explicar al inicio de esta charla aquí con Pablo, ¿verdad? Sí. Que realmente Luperón fue el que miró esa parte. Luperón fue en República Dominicana el arquetipo de primer lugar del antillanismo y también el que lo entendió como el que entendió que la geopolítica era parte fundamental para crear una confederación antillana. Luego, la revolución de Haití, que fue tan importante en el Caribe. Recordemos que Haití fue la primera república acá y una república de esclavos, una república negra que tuvo una repercusión que hasta el día de hoy, tristemente, ¿verdad? Sigue repercutiendo en su cosmovisión actual como país, como nación. Y luego también como la independencia latinoamericana, hispanoamericana, ¿verdad? Tuvo un impacto acá en el Caribe y que sobre todo que cuando en América Latina, en esa América Latina del siglo XIX, que se generan proyectos confederativos que fracasaron, aquí tuvimos el constitucionalismo pedagógico de Hostos, que fue el que realmente entendió que los errores cometidos en esas confederaciones latinoamericanas, él lo articula muy bien en sus aportaciones, en sistematizar la confederación partiendo de los errores cometidos en América Latina. Ya en el capítulo 2 hablamos sobre la eclosión de un ideal, orígenes de la confederación, cuáles fueron esos antecedentes. Y ahí hablamos y le damos, y este capítulo es uno de mis favoritos, porque aquí nosotros vamos a estar diluyendo, por decirlo de esa manera,
cómo se fue desarrollando ese pensamiento desde Ramón Emeterio Betance, qué pensaba Eugenio María de Hostos, cómo José Martín fue evolucionando con el tiempo, porque a veces de todos, ¿verdad? Hago una nota al calce, discúlpenme, de todos los que el más tímido en hablar del tema para mí, y lo publico en el libro, fue Martí, porque Martín fue hablando desde su ideario, fue evolucionando, y Gastambide, y lo cito en el libro, hace un análisis muy interesante de Martí sobre cómo empezó a hablar de Hispanoamérica, luego de Nuestra América, y luego en el Congreso de Panamá, cambia porque vio cómo Estados Unidos se estaba convirtiendo en un imperio y allí las negociaciones se estaban dando no a favor de Nuestra América, y ahí él empieza a hablar sobre el antillanismo. Gregorio Luperón, con sus dimensiones geopolíticas que son extraordinarias, yo creo que Luperón se le debe de dar mayor atención, ¿verdad? Como arquitecto de este ideario, porque piensa en Haití y luego cuando se independizara Cuba y Puerto Rico se iban a añadir. Y Antonio Fermín, con su visión antropológica y él usa un concepto de lo más interesante, el racismo biológico, ¿verdad? O el racismo científico, es el que hace que todos estos intelectuales y políticos de la época, sobre todo del Caribe, entiendan que si Haití no estaba en el ideario o era parte de la Confederación Antillana, el proyecto iba a fracasar, porque Haití nos había regalado una revolución donde se propiciaban los idearios que nos había regalado la Revolución Francesa de fraternidad, igualdad y libertad. Entonces, ahí podemos ver en ese capítulo, que es bien importante para mí, cómo estos estos próceres, por decirlo de esta manera, aportan a ese ideario. Obviamente, luego vienen más, pero yo le dediqué mayor atención a estos compañeros del Caribe, ¿verdad? Sí, mira, sobre ese capítulo 2, no Perdón. sé si lo mencioné ahorita, el libro pues no me ha llegado, no de camino. Pero sobre ese capítulo 2, lo de la figura de Gregorio Luperón, Sí, para mí es algo nuevo, ¿verdad? Y qué bueno que lo trabajaste. Estoy loco por tenerlo y leer específicamente esa parte. Y sobre Antenón Fermín, sí. yo tengo un artículo sobre él, no sé si lo pudiste leer, que también salió como prólogo de un libro sobre unos ensayos sobre Haití. Este, este personaje es un personaje fabuloso. Sí, El tipo en un gran París, intelectual. sí, sí, el tipo sabía como 7 idiomas, Ajá, él era maestro de griego, de latín, de francés, de español, de inglés, bueno, una cosa. Y el tipo, él vive luego él está, esto creo para 1870, 80, está en París. Y allí pues se está desarrollando en Europa, esto del eurocentrismo, está desarrollando exacto. el racismo científico, Ujú. y él se trepa en tribuna, le prepara un libro de casi 230 o 280 páginas, y va allí a la sociedad científica y se lo presenta. Ajá, Y nadie le pudo refutar todo lo que el tipo estaba presentándole en contra del racismo. Claro, él es minoría, la sociedad lo que hizo, lo aceptó su libro, no hubo un debate en contra de él, porque era imposible que lo hubiera, pero asimismo lo escondieron. ajá. Y no es hasta años luego que sale a luz pública, tú sabes, pero es un personaje que merece mucha Extraordinario. investigación, Sí, definitivamente. y qué bueno que está aquí. Yo lo estudié, vi sus aportaciones, leí sus libros y ahí utilicé, como te dije, la tecnología porque él escribía en francés, en creol, y entonces analizar las fuentes era un poco complicada, pues yo ahora mismo no tengo el tiempo para aprender idiomas, pero la Exacto. tecnología fue fundamental para yo analizar estas fuentes y citarlas en el trabajo.
Así que también, Pablo, a esto yo le añado que cada uno de ellos tenía una perspectiva distinta de cómo debía de ser la confederación. Porque Hostos, por ejemplo, para Hostos era más, él se visualizaba más como la confederación debía estar constituida por Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Se excluía Haití. Betance incluía Haití. Betance con Luperón hablaron con el primer ministro de Reino Unido para integrar más hacia adelante a Jamaica y a algunas Antillas menores. Vieron cómo el ideario tenía sus diferentes matices. José Martí hablaba solamente de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. ¿Me entiende? Antonio Fermín, pues no, lo veía como un todo, porque había un pensamiento donde si tú no incluías Haití, tú estabas propagando el racismo. Eso te iba a preguntar, ¿tú piensas o en tu análisis llegar a la conclusión o sobre que la exclusión de Haití sería por el ángulo racista? Sí, por una parte sí. Y por otra parte, pues hay otro factor lingüístico que también toco ahí en el libro. Había un problema lingüístico, no se entendían. Por eso también hay que entender, uno tiene que, como historiador, sumergirse en los zapatos de los protagonistas, meterte en la piel de la época. Entonces, era más fácil crear una confederación o comenzar con una confederación con las que hablan español, en este caso, porque era más fácil la comunicación y crear las instituciones necesarias, ¿verdad?, para llevar a cabo este gran proyecto, ¿verdad? Porque un proyecto, a veces pensamos que crear una confederación es fácil y no, compañeros, eso es muy difícil porque lo primero que tenemos que entender es que cuántos de los países van a estar dispuestos a ceder un poco de su soberanía nacional. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, crear esto es bien complicado, que Hostos muy bien entendió y articuló, porque tenemos que entender, miren compañeros, uno de los fracasos de la Gran Colombia fue ese, la imposición desde arriba. Hostos entendió y muchos de los compatriotas caribeñistas de la época entendieron que ese proceso no podía venir de arriba, tenía que venir desde abajo y tenía que venir desde las voluntades genuinas de los pueblos para que ser la frontera de los imperios en ese momento histórico. Es extraordinario estudiar la Confederación Antillana y lo que estaba pasando en el Caribe de la época. Ahí tienes, en el capítulo 3, tienes un subtema que se llama la Confederación frente a los Estados Unidos y Europa. Exacto. Si la visión política, que de hecho así era bien parecida a lo que hoy día se ve, me imagino que esto habrá creado un escándalo tanto en los poderes europeos imperiales como en los Estados Unidos, porque una confederación iba a contrarrestar la influencia de estos otros países en la zona caribeña. Exacto, porque todos, como hemos visto nosotros en el Caribe, hemos sido víctimas, porque hay que decirlo así, no quiero ser el victimario, ¿verdad? Pero hay una realidad. El Caribe siempre ha sido víctima de los imperios. Y también yo aprendí con el doctor Humberto García Muñiz, que espero que esté bien, no sé de él hace mucho tiempo. No sé si sabes de él, Pablo, le enviamos saludos. Yo tomé una clase con él y me encantó definir el Caribe. El Caribe, y Juan Bosch lo decía, el Caribe es el resultado de los imperios, de esas peleas, de esas luchas, de esas injerencias, de esas influencias. Y entonces, frente a Estados Unidos, imagínense, compañeros, cómo Estados Unidos, miren, yo estoy dando historia de Puerto Rico y yo le he dicho a mis estudiantes que desde el siglo XIX ya Estados Unidos tenía intereses en Puerto Rico económicos,
con España. Estados Unidos invertía capital económico en las cortes españolas. ¿Para qué? Para beneficiarse económicamente de Puerto Rico y de Cuba, porque es la realidad. Entonces había un sistema esclavista que también se beneficiaba de ello. Y recordemos que Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, la economía de esa parte geográfica dependía de la esclavitud, tristemente, ¿verdad? Eso, nosotros no apoyamos eso. Pero crear una confederación, sobre todo abolicionista, que era la parte radical, que era la que profesaba Betance, iba en contra de los intereses de los Estados Unidos. Por eso es que vemos en el libro en una parte que se resalta que Estados Unidos presiona a Haití y le dice, tengan cuidado, no apoyen a República Dominicana en con estas ideas, porque entonces nosotros vamos a intervenir. Y no tan solo eso, por el otro lado tenemos al Imperio Inglés de Inglaterra, que también estaba beneficiándose de todo lo que estaba sucediendo acá, porque estaban en contra de los Estados Unidos, mientras que por el otro lado España pues estaba en decadencia. Es bien interesante, es bien interesante. El Caribe es el hijo de la geopolítica, el Caribe es el hijo de los imperios, siempre Ahí, desde esa perspectiva. en ese momento histórico, finales del siglo XIX, hay otra potencia imperial emergente, que es el Imperio Alemán, Exacto, también. que empieza a enviar sus buques de guerra al Caribe y empieza a haber conflictos con los distintos países. Ajá, sí, sí, sí. Sí. Está excelente. Luego en el libro sigue el capítulo 4. Miren, yo le voy a ser honesto, yo tuve que reducir temas porque si no, no terminaba. En el capítulo 4 hablamos sobre ya la extinción del ideal y los obstáculos y los fracasos de la Confederación. Aquí, pues, miren, aquí hay que entender que hay una parte que a mí ¿Te fuiste, Bernabé? El sonido. ahora. Ahora. Uh, si hay algo que precipitó el declive del ideario fue la biología y el tiempo. Y cómo sintetizamos esto para que usted lo entienda. Martí muere en el 1895, Luperón en el 1897, Betance en el 1898 y Houston en el 1903. Los arquitectos del ideario se nos fueron y el tiempo cambió, porque una vez que Estados Unidos llega, se convierte en imperio en el 1898, hemos visto que todas esas injerencias, toda su injerencia y todos sus tentáculos imperiales, de una manera u otra, han afectado a Cuba, Haití, República Dominicana y a Puerto Rico. Para sintetizar, a mí me han hecho esta pregunta, ¿tú crees que hay oportunidad en el tiempo actual para una confederación? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca estamos más divididos. Estamos más divididos. Haití tiene una situación política, económica y social detrimental en nuestra cara y nadie hace nada por Haití. República Dominicana está en su economía bollante, Puerto Rico con sus problemas internos y Cuba apartada allá. América Latina ha tratado con sus diferentes movimientos, ¿verdad? De Unión Regional, CARICOM, el ALBA, Mercosur. ¿Qué ha pasado con eso? No ha pasado nada, no ha pasado nada. Aquí el problema es que nadie quiere ceder. Yo creo que tenemos que mirar un poco lo que hicieron la Unión Europea para ver cómo trabajar con eso. Y ustedes saben que la Unión Europea pues tiene sus problemas internos también y sus cuestionamientos. Pero una de las aportaciones que yo quise hacer con este libro en primer lugar era que exista algo de una manera, no quiero decir general porque se profundiza mucho en el tema, pero para que ya en el Caribe podamos ver el ideario de la Confederación Antillana como un ideario supranacional, donde hubo muchos protagonistas, donde miremos a Martín, donde miremos a Hosto, a Betanza, a Luperón, a Fermín, que lo miremos desde otra óptica, ¿verdad? Que lo miremos no como entes aislados,
fragmentado como ha pasado. Hay muchos artículos, muchas publicaciones, pero todas están regadas. Yo lo que aspiro para este trabajo es que una segunda edición puede ser, o que otro historiador tenga un pie forzado para seguir desarrollando este tema que yo considero que es tan importante para el Caribe y para la historiografía. Bueno, Bernabé, gracias. Gracias Gracias por a el ti. tiempo que nos has dedicado para poder hablar sobre esta obra que, como dije al principio, debe ser lectura fundamental para las personas interesadas, no solamente en la historia del siglo XIX, sino en todos estos procesos que se estaban dando en el Caribe, porque el Caribe es un área de mucha diversidad. Sí. Eh, no es un, no, o sea, no tenemos un solo idioma, tenemos varios. Y es una cosa increíble, lo mismo con las religiones, las creencias. Uh-huh. Es bien diverso, el Caribe es súper Sí. diverso. Definir el Caribe es imposible. No, no hay Correcto. una definición porque, y ese ejercicio lo hicimos una vez con el doctor Humberto García. Vamos a tratar de definir qué es el Caribe. El Caribe es español, es inglés, es francés, es danés, norteamericano, Criollo, criollo, exacto, es es mulato, amerindio, es es amerindio, hablamos. afrodescendiente, Esa es la ricura de nuestra zona. Esa es la ricura de nuestra zona. Ese es el sazón de nuestra zona. De verdad que sí, Pablo. Agradecido por tu invitación, Pablo. De verdad. Y no, cuando necesites algo, gracias. me escribe. Gracias a ti, gracias a las 382 personas que están conectadas o que se conectaron Wow. en algún momento. El video va a estar allí, mañana lo subimos a YouTube y nada, sigue disponible en Facebook. Gracias a mi gente, continuamos con Coloqueo y buen día Gracias. para todos. Bendiciones para todos.